Bienvenido al círculo de la prosperidad. Hay un segundo exacto en la vida de una persona, en el que la antigua identidad pierde autoridad. No hace ruido, no avisa, pero divide la realidad en antes y después. Ese segundo no ocurre cuando todo mejora afuera. Ocurre cuando dejas de sostener la señal que te mantenía en el mismo lugar. Y ese segundo puede estar ocurriendo ahora mismo. Respira. Porque cuando la señal cambia, el campo responde. Si estás listo para dejar de repetir la antigua frecuencia y comenzar a sostener una identidad más coherente, suscríbete ahora al Círculo de la Prosperidad y activa las notificaciones. Aquí no repetimos el pasado, reprogramamos el campo. Quédate en este instante como si fuera un umbral que no se ve, pero se siente, porque lo más decisivo casi siempre ocurre sin espectáculo, como una puerta que se abre hacia adentro, como una tensión que por fin se suelta, como una certeza que no necesita probarse, y sin embargo lo cambia todo, incluso si por fuera el mundo todavía parece el mismo, incluso si la agenda sigue igual, incluso si las personas alrededor continúan con su ritmo habitual. Hay un tipo de cambio que no se anuncia con señales externas. Se anuncia con silencio. Con un silencio que no es vacío, sino dirección. Porque en lo profundo, tu vida no se organiza por lo que deseas, sino por lo que sostienes. Y sostener no es repetir una frase bonita ni imaginar un escenario ideal. Sostener es mantener una coherencia interna cuando nadie está mirando. Sostener es permanecer en una identidad aunque el entorno no la confirme todavía. Sostener es sostener la señal incluso cuando el pasado intenta reclamarte con su familiaridad. Ese segundo exacto, el que divide la realidad en antes y después, no llega con aplausos. Llega cuando una parte de ti deja de negociar. Cuando la antigua identidad, esa que se formó para sobrevivir, para encajar, para evitar conflicto, para no sentir rechazo, para no cometer errores, pierde poder sin drama, porque tú ya no la alimentas con tu atención, con tu miedo, con tu duda, con tu costumbre de volver al mismo lugar interno. Y ahí aparece la sensación de punto de no retorno. No porque algo te obligue, sino porque ya viste. Y cuando ves, no puedes desver. Hay personas que creen que su identidad es un conjunto de rasgos, una historia, un carácter, una forma de ser. Pero la identidad real es una firma energética. Es un patrón sostenido de respuesta. Es una manera repetida de interpretar lo que ocurre. Es un guión interno que se activa solo cuando algo amenaza tu seguridad, tu valoración, tu sensación de control. Tu identidad antigua no es mala. Fue útil. Fue una estrategia. Fue una armadura. El problema empieza cuando la armadura se vuelve casa. Cuando lo que fue estrategia se vuelve destino. Cuando la señal que usabas para protegerte se vuelve la señal con la que construyes tu realidad, incluso cuando ya no la necesitas, incluso cuando te limita, incluso cuando te cierra posibilidades. La señal repetida es eso que emites sin darte cuenta. No es lo que piensas una vez. Es lo que repites cuando estás solo. Es a lo que vuelves cuando algo no sale como esperabas. Es lo que te dices cuando hay incertidumbre. Es lo que eliges como postura interna frente al cambio. Y la realidad responde a la postura, no al discurso. Por eso hay personas que cambian de escenario y vuelven a encontrarse con la misma sensación. Cambian de trabajo y aparece el mismo desgaste. Cambian de relación y reaparece la misma distancia. Cambian de rutina y se les instala el mismo vacío. No porque el mundo esté conspirando, sino porque el campo sigue emitiendo la misma señal, y el campo, por resonancia, atrae y ordena lo que coincide con esa emisión. La repetición no es mala suerte. La repetición es coherencia. Coherencia no como virtud moral. Coherencia como física interna. La mente apunta a una dirección. El corazón enciende o apaga la energía. Y el cuerpo confirma si eso es verdad o teatro. Cuando mente y corazón están alineados, tu campo se vuelve claro. Cuando están desalineados, tu campo se vuelve ruido. Y el ruido no crea apertura, el ruido crea demora, desgaste, confusión, una sensación de avanzar y volver al mismo sitio. Ese es el patrón repetido, intentar moverte hacia lo nuevo sosteniendo la identidad antigua como base. Es querer expansión desde una frecuencia de contracción. Es querer libertad desde una señal de control. Es querer abundancia desde una señal de carencia. Es querer amor desde una señal de defensa. Y hay algo que necesitas ver con precisión, porque aquí ocurre el umbral invisible,
no se trata de atraer algo. Se trata de dejar de sostener la versión que bloquea. No se trata de pedir. Se trata de soltar. Soltar no como abandono, sino como desactivación. Soltar la forma en que tu sistema nervioso se entrenó para vivir en tensión. Soltar la necesidad de anticipar peligro. Soltar el reflejo de justificarte. Soltar la urgencia de demostrar. Soltar el hábito de postergarte hasta sentirte listo. Porque lo que bloquea no es la falta de técnicas. Lo que bloquea es la identidad sostenida. La identidad sostenida es lo que dices con tu energía incluso cuando tu boca calla. Es el clima interno que mantienes como normal. Es esa vibración de fondo que te acompaña desde hace años y que se vuelve tan familiar que la confundes con yo. Y ese yo no es un nombre. Es una frecuencia. Frecuencia de duda. Frecuencia de prisa. Frecuencia de vigilancia. Frecuencia de culpa. Frecuencia de pequeñez. Frecuencia de control. A veces la antigua identidad no se siente negativa. A veces se siente responsable. Se siente prudente. Se siente madura. Se siente realista. Pero si observas el costo energético, te das cuenta de que esa supuesta prudencia es miedo con buenos modales. Y el miedo, cuando se vuelve elegante, es más difícil de detectar, porque no grita, no tiembla, no se desborda, simplemente te persuade de que esperes, de que calcules, de que no te expongas, de que no tomes la decisión hasta tener una garantía. Y aquí está la trampa: la garantía es el idioma de la identidad antigua. Es su forma de mantener el control. Porque si esperas garantías para ser coherente, nunca vas a ser coherente. La coherencia no nace como resultado. Nace como origen. Primero señal. Después evidencia. Primero campo. Después forma. Primero identidad. Después realidad. Eso es lo que vuelve este instante tan decisivo. Porque el umbral no se cruza con un evento externo. El umbral se cruza cuando tu sistema interno deja de obedecer la antigua señal como si fuera ley. Y ese cruce es silencioso. A veces se siente como una calma inesperada. A veces se siente como un basta sin agresión. A veces se siente como una claridad que no negocia. A veces se siente como una tristeza breve que limpia. A veces se siente como un cansancio sagrado. Ese cansancio sagrado es importante. Es el cansancio de sostener una identidad que ya no vibra contigo. Es el cansancio de actuar desde una postura que te cierra el pecho. Es el cansancio de repetir conversaciones internas que te dejan sin energía. Y cuando ese cansancio llega, no es un problema, es un indicador de que el campo está listo para recalibrarse. Recalibrarse no significa que tu vida se vuelve perfecta. Significa que tu señal deja de traicionarte. Significa que tú, por dentro, dejas de sostener el mismo contrato. Porque tu identidad antigua suele funcionar como un contrato invisible. Un contrato que dice: para estar seguro, debo controlar. Otro que dice: para ser amado, debo complacer. Otro que dice: para valer, debo esforzarme más que todos. Otro que dice: para no sufrir, debo cerrar el corazón antes. Otro que dice: para tener, debo sacrificarme. Y mientras sostienes ese contrato, lo firmas cada día con tu energía. No importa cuántas veces digas que quieres otra vida. Si el contrato sigue vigente, el campo responde al contrato. La coherencia es la rescisión del contrato. Es decir, ya no. Ya no con el cuerpo. Ya no con la respiración. Ya no con la elección. Y aquí entramos en lo más fino, como la identidad sostiene la señal. No la sostiene por pensamiento racional. La sostiene por hábito emocional. Por repetición nerviosa. Por la forma en que tu sistema nervioso aprendió a buscar seguridad. Y seguridad, para muchos, no es calma. Seguridad es familiaridad. Aunque esa familiaridad sea tensión. Aunque esa familiaridad sea preocupación. Aunque esa familiaridad sea un estado de alerta constante. Tu sistema nervioso puede haber aprendido que la calma es peligrosa, que si te relajas, algo va a salir mal, que si confías, te van a fallar, que si te abres, te van a herir. Entonces, incluso cuando quieres expandirte, tu cuerpo activa la vieja señal, se acelera, se tensiona, se anticipa, se defiende.
y esa defensa se convierte en emisión. La emisión se vuelve destino cuando la sostienes sin cuestionarla. Por eso este umbral es tan real. Porque no basta con entender lo que ocurre. Hay que cruzar. Y cruzar significa que, en un segundo exacto, tú haces algo distinto adentro. No afuera. Adentro. Haces algo distinto con tu atención. Con tu respiración. Con tu decisión. La antigua identidad pierde autoridad cuando dejas de darle combustible. Y el combustible no es la energía mística. El combustible es tu atención, tu reacción, tu repetición, tu interpretación automática. La interpretación automática es el hilo que mantiene el pasado vivo. Porque el pasado, en realidad, no vive en los hechos. Vive en la forma en que sigues respondiendo a los hechos. Vive en el reflejo. Vive en el mismo circuito que se enciende cada vez que algo te recuerda que no controlas todo. Ahí es donde se apaga la señal antigua. No cuando todo se resuelve. Cuando tú cambias de circuito. Y cambiar de circuito no es hacer un esfuerzo titánico. Es hacer un gesto interno pequeño, pero absoluto. Pequeño por fuera. Absoluto por dentro. Como cuando ibas a justificarte y eliges callar con dignidad. Como cuando ibas a postergarte y eliges una acción mínima ahora. Como cuando ibas a culparte y eliges respeto. Como cuando ibas a cerrar el corazón y eliges presencia. Como cuando ibas a reaccionar y eliges respirar. Ese es el punto cuántico. Ese punto donde se apaga la señal antigua. No porque la luches. Porque no la repites. No repetir es un acto de poder tranquilo. Y aquí está la autoridad elegante. Tú no necesitas pelear con tu pasado. Solo necesitas dejar de obedecerlo. El pasado no se destruye. Se desactiva. Se queda sin energía. Se vuelve información sin control. Cuando eso ocurre, algo en tu campo se organiza. No como euforia, sino como dirección. Tu mente deja de girar en círculos. Tu pecho se libera un poco. Tu mirada se estabiliza. Y entonces aparece una claridad que no necesita promesas. Porque el cambio real no se siente como un discurso. Se siente como una postura interna. Una postura interna es esto, saber quién eres incluso antes de que el entorno te lo confirme. Y ahí aparece el punto de no retorno. Porque cuando tú sostienes una postura interna coherente, ya no puedes volver al viejo contrato sin sentir la incoherencia como un ruido insoportable. Ya no puedes volver a mentirte sin pagar un costo energético inmediato. Ya no puedes volver a postergarte sin percibir la pérdida de potencia. Eso es despertar de señal. Eso es madurez de campo. Y ahora observa el patrón repetido con calma, porque reconocerlo ya es parte del cruce. El patrón repetido suele tener una forma muy específica, una negociación constante con el miedo. No un miedo dramático, sino un miedo sofisticado, el miedo que se disfraza de razón, de prudencia, de planificación, de todavía no es el momento. Esa negociación consume tu campo. Te mantiene en un estado de espera. Y la espera, sostenida, se vuelve identidad. Identidad de espera. Identidad de pausa. Identidad de contención. Identidad de cuándo. Cuando tenga más tiempo. Cuando tenga más dinero. Cuando me sienta listo. Cuando se calme todo. Cuando me den el sí. Cuando desaparezca el miedo. Pero ese cuando es el dispositivo más antiguo de la identidad vieja. Porque mientras tu identidad depende de un futuro, tú no emites coherencia en el presente. Y sin coherencia en el presente, el campo no responde con reorganización. Responde con más demora. Ahora, lo que ocurre cuando la señal deja de repetirse es preciso. Al principio, hay silencio. Un silencio extraño. Porque estabas acostumbrado al ruido interno. A la explicación. A la preocupación. Al análisis interminable. Al ensayo mental. A la defensa anticipada. Cuando la señal vieja se apaga, hay un vacío breve. No vacío como ausencia, sino como espacio. Como una habitación que se abre. Como un aire nuevo. Y ese espacio puede asustar, porque el sistema nervioso confunde lo nuevo con lo incierto. Pero si sostienes el espacio sin llenarlo con la vieja historia, el campo empieza a recalibrarse.
Y recalibrarse significa que tus acciones empiezan a surgir desde otro lugar. Tus decisiones dejan de ser reacción. Se vuelven elección. Elección verdadera. Elección sin prisa. Elección sin dramatismo. En ese estado, tu energía se concentra. Y cuando tu energía se concentra, tu campo se vuelve más potente. No más agresivo. Más nítido. La nitidez es la clave. La nitidez corta el ruido. Y el ruido es lo que el pasado usa para seguir vivo. Porque el pasado no te controla con fuerza. Te controla con confusión. Con incertidumbre. Con ambivalencia. Con el tira y afloja interno entre lo que quieres y lo que temes. Cuando la nitidez aparece, el tira y afloja se termina. No porque no haya miedo, sino porque el miedo deja de ser el director. El miedo vuelve a su lugar natural, una señal secundaria. Una emoción que puedes sentir sin obedecer. Un aviso que escuchas sin convertir en destino. Ese es el aprendizaje profundo, sentir sin obedecer. Sentir y sostenerte igual. Sentir y elegir igual. Sentir y emitir coherencia igual. Y ahí, en ese instante, tu sistema nervioso aprende seguridad. Seguridad no como control. Seguridad como presencia. Seguridad como puedo estar aquí sin huir. Seguridad como puedo respirar sin apurarme. Seguridad como puedo sostener mi identidad aunque alguien no la apruebe. Seguridad como puedo avanzar sin garantías. Ese aprendizaje es un umbral invisible. Porque hasta que tu sistema nervioso no aprende seguridad, sigues buscando afuera lo que solo se instala adentro. Sigues pidiendo pruebas. Sigues necesitando confirmaciones. Sigues dudando de tu propio centro. Pero cuando tu sistema nervioso aprende seguridad, la realidad cambia de textura. Ya no te domina. Ya no te arrastra. Ya no te obliga a reaccionar. Se vuelve un campo de decisiones. Y un campo de decisiones es un campo de probabilidades. Aquí entra el aspecto cuántico con coherencia. Las probabilidades no se abren solo por deseo. Se abren por identidad sostenida. Se abren cuando tu señal se vuelve estable. Se abren cuando tu coherencia mente-corazón deja de tener fugas. Fugas de coherencia son pequeñas traiciones internas. Son esos momentos en que dices que quieres algo, pero te hablas con desprecio. Son esos momentos en que afirmas una visión, pero actúas desde miedo. Son esos momentos en que pides expansión, pero te sostienes en la misma relación con la carencia. La carencia no es falta de dinero. La carencia es una postura. Es una postura que dice, no alcanza. Y cuando dices no alcanza, incluso si tienes, tu campo vive en contracción. La abundancia no es exceso. La abundancia es seguridad interna. Es una postura que dice, hay camino. Y cuando dices hay camino, incluso si todavía no lo ves, tu campo se abre. Eso es lo elegante. Eso es lo urgente. Abrirte ahora. No esperar. No postergar. No pedirle al futuro permiso para ser coherente. Porque este umbral no se cruza después. Se cruza ahora. Se cruza en cómo respiras ahora. En cómo interpretas ahora. En cómo te hablas ahora. En qué eliges sostener como identidad ahora. Y aquí aparece una verdad que corta de raíz la repetición. La antigua identidad no se alimenta de lo que te pasa, se alimenta de la manera en que respondes a lo que te pasa. Eso significa que, incluso si afuera no cambia todavía, tú puedes dejar de repetir ya. Tú puedes soltar la señal vieja ya. Tú puedes cruzar el umbral ya. ¿Cómo se ve eso en lo cotidiano? Se ve en algo simple, la ausencia de negociación interna con el miedo. No es ausencia de miedo. Es ausencia de negociación. Antes, el miedo decía, no. Y tú obedecías. Antes, el miedo decía, es peligroso. Y tú te cerrabas. Antes, el miedo decía, es ridículo. Y tú te achicabas. Antes, el miedo decía, te van a juzgar. Y tú te escondías. Ahora, la coherencia dice otra cosa. Dice, yo sostengo mi señal. Dice, yo no me traiciono. Dice, yo permanezco. Dice, yo elijo. Y esa elección altera probabilidades futuras. No por fantasía.
Por consecuencia energética. Porque cuando tú eliges desde coherencia, haces acciones distintas. Dices palabras distintas. Sostienes límites distintos. Caminas hacia lugares distintos. Te vuelves visible para oportunidades distintas. Y lo que antes parecía improbable empieza a volverse natural. Natural. Esa palabra es clave. Lo verdadero se vuelve natural cuando tu campo lo sostiene. Lo falso se vuelve pesado cuando tu campo ya no lo acepta. Entonces, ¿qué ocurre cuando tu señal deja de repetirse? Ocurre que el pasado empieza a perder autoridad sobre tu narrativa. Sigues recordando, pero ya no defines tu presente desde ahí. Sigues teniendo historia, pero ya no te reduces a ella. Sigues teniendo emociones, pero ya no te conviertes en ellas. Y esa es la liberación real, dejar de ser un reflejo de lo que te pasó. Tu campo deja de repetir el pasado cuando tú dejas de definirte con el pasado. Y definirte no es decir soy esto en voz alta. Definirte es actuar como si eso fuera verdad, incluso cuando no lo dices. Actuar como si no fuera suficiente. Actuar como si tuvieras que correr. Actuar como si todo fuera amenaza. Actuar como si el amor se ganara. Actuar como si la calma fuera peligrosa. Ese actuar es señal. Y esa señal es la que se apaga. Y se apaga así, con un gesto interno, dejas de negociar con el miedo. Negociar con el miedo es darle el volante. Sentir miedo y elegir igual es otra cosa. Sentir miedo y respirar. Sentir miedo y mantener el corazón abierto. Sentir miedo y sostener el límite. Sentir miedo y dar el paso mínimo. Sentir miedo y no retroceder a tu antigua identidad. Ese es el punto de activación en el presente. No es un acto grande. Es una constancia silenciosa. Porque la constancia no es repetición mecánica. La constancia es retorno a coherencia. Vas a volver al ruido a veces. No lo dramatices. Regresa. Vas a sentir dudas. No las conviertas en identidad. Regresa. Vas a notar el viejo reflejo. No lo pelees. No lo repitas. Y eso, repetido conscientemente, produce un cambio que no se puede deshacer. Porque tu sistema nervioso aprende una nueva verdad. Puedo estar en el presente sin huir. Puedo sostener mi campo sin contraerme. Puedo elegir sin garantías. Cuando esa verdad se instala, el umbral está cruzado. Y aquí es donde la urgencia se vuelve elegante. Porque no necesitas dramatizar. Solo necesitas decidir. El campo no te pide espectáculo. Te pide claridad. Claridad es saber qué señal ya no sostienes. Claridad es reconocer donde te traicionabas. Claridad es admitir donde negociabas. Claridad es ver donde repetías. Y una vez que lo ves, la decisión se vuelve inevitable. Porque tu identidad nueva no es un deseo. Es una postura. Es la postura de coherencia mente-corazón. Es la postura de presencia. Es la postura de seguridad interna. Es la postura de señal limpia. Señal limpia significa que lo que piensas y lo que sientes dejan de estar en guerra. Significa que tu mente deja de prometer mientras tu corazón se cierra. Significa que tu corazón deja de soñar mientras tu mente se sabotea. Significa alineación. Alineación no como perfección. Alineación como honestidad. Honestidad con tu energía. Honestidad con tu deseo real. Honestidad con tu límite. Honestidad con tu ritmo. Cuando eres honesto, tu campo se ordena. Cuando tu campo se ordena, tu realidad responde. Y responde de maneras que al principio parecen pequeñas. Un encuentro. Una idea. Un impulso claro. Un gesto de valentía sin ruido. Un no bien puesto. Un sí sostenido. Un cambio de hábito. Una decisión que antes evitabas. No subestimes lo pequeño. Lo pequeño es el punto cuántico. Porque el punto cuántico no necesita tamaño. Necesita coherencia. El segundo exacto en que la antigua identidad pierde poder puede ser ahora. Puede ser mientras estás en este instante, sin moverte, y de repente, por dentro, te das cuenta de que ya no vas a sostener la misma señal. De que ya no vas a hacer el mismo trato con el miedo. De que ya no vas a postergarte. De que ya no vas a vivir en ensayo.
Ese reconocimiento no es mental. Es corporal. Es una respiración más profunda. Es un pecho que se abre. Es un rostro que se relaja. Es un pensamiento que se ordena. Es una mirada que se estabiliza. Y cuando eso ocurre, tú ya cruzaste. Luego el mundo se reacomoda. Luego los ecos terminan de pasar. Luego la realidad externa empieza a reflejar la nueva señal. Pero tú ya no esperas la evidencia para sostener la identidad. Porque ahí se termina el juego viejo. Ahí se termina la dependencia. Ahí se termina la negociación. Ahí se termina el ciclo. Este es el punto de no retorno, cuando tu identidad nueva se vuelve el origen, no la recompensa. Y ahora, con esa autoridad tranquila, con esa urgencia elegante, con esa claridad que no grita, sostén esto como una decisión interna. No necesitas convencer a nadie. No necesitas explicarlo. No necesitas justificártelo. Solo necesitas sostenerlo. Sostener la coherencia. Sostener el campo. Sostener la señal limpia. Y cuando el miedo aparezca, no lo conviertas en un argumento. No le des un micrófono. No lo uses como excusa. Siente. Respira. Vuelve al centro. Elige desde el centro. El centro es donde no negocias. El centro es donde no te traicionas. El centro es donde tu señal se vuelve estable. Estable no significa rígida. Estable significa verdadera. Y lo verdadero tiene un efecto inmediato en tu campo. Te vuelve más simple. Te vuelve más directo. Te vuelve más claro. Te vuelve más presente. Te vuelve más fuerte sin tensión. Ahí se apaga la señal antigua. Ahí empieza otra línea de realidad. Y para anclarlo con una marca visible, deja escrito esto en los comentarios, como una decisión que ya no retrocede. Hoy dejo de sostener la antigua señal.